No me voy a extender mucho, porque el protagonista es Carlos y su libro, y decir, bueno, que acabo de conocer a Carlos, es decir, en las presentaciones de los libros generalmente siempre buscas a alguien afecto a ti, que te haga el espacio mucho más cómodo, y quieras que no, pues siempre va a ser mucho más agradable que te presente el libro un amigo o un familiar. En este caso, encantado de conocerte, Carlos, ha sido un placer. Lo que quiero decir con esto, que la presentación que voy a hacer sobre el libro es totalmente objetiva. No nada, esto era como los programas de Tamariz, Juan Tamariz, que sacaba a alguien entre el público. Aquí no hay trampa y tal, aquí no te conozco de nada, pues coge una carta de la baraja. Es algo parecido. Y la introducción que quiero hacer sobre Carlos y sobre el libro, bueno, pues que a Carlos se le conoce fundamentalmente por su carrera como actor, aunque hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su faceta quizás más desconocida, aunque bueno, ya acumula 6 libros, 4 novelas, esta es la última de ellas, y hacer hincapié quizás en el Carlos Bardén, el historiador, ¿no? Como licenciado de Historia, compartimos licenciatura los dos. Y lo que pretendía hacer hoy era hacer un ejercicio, una reflexión sobre el papel de la historia en los tiempos que corren. Para aquellos que hemos cursado la carrera y que nos dedicamos a la historia, aunque bueno, yo desde una perspectiva más guerrillera, porque soy arqueólogo y los arqueólogos somos el brazo armado de la historia. Ahí donde no entran los documentos, llegamos los arqueólogos y con otras herramientas intentamos desentrañar un poco la verdad, ¿no? Para lo que es en definitiva devolverle la memoria al pueblo. La historia la hacen los pueblos y es suya, ¿no? Además, en los tiempos en los que corren, hablar de historia es fundamental, por lo menos para mí, porque muchas veces las soluciones a los problemas que tenemos a día de hoy no se encuentran en los manuales de economía ni de ciencias políticas. No hace falta más que leerte un libro de historia, ojalá leyéramos más historia, y sobre todo nuestros políticos, para comprender qué hemos sido, qué somos y queremos ser. Por esa frase que está redicha y manida de pueblo que no conoce su historia está condenado a la ruina. Yo prefiero a Cervantes, que lo dijo hace mucho más tiempo, aquello de que la historia se mura del tiempo y avisa de lo por venir, ¿no? Sé que es un discurso totalmente aburrido, porque lo ha repetido tantas veces la gente hasta la saciedad que dices, no tiene sentido, pero tiene más que nunca y más en los tiempos en los que corren. Queremos construir sociedades libres y justas, tenemos que recurrir a nuestra historia. Y Carlos ha hecho un ejercicio literario que a mí, te lo he dicho antes, ¿no? Aquí en Castilla, si tenemos algo bueno que decir, lo decimos. Si no tenemos nada que bueno que decir, no decimos nada. Por lo tanto, le he dicho, mira, Carlos, me he leído el libro, me gusta cómo está escrito, porque está escrito de manera muy divulgativa, muy didáctica, muy cercana, cómo construir literariamente los paisajes, los personajes, pero yo me he quedado más con el aspecto histórico, ¿no? Y a pesar de que conocemos el papel de la esclavitud en la historia de la humanidad, nos podemos ir hasta el imperio, hacia Egipto, o quizás más conocido por las películas de la esclavitud en época romana, pero quizás lo más desconocido sea el papel que tiene España, la corona española y las élites españolas en la esclavitud, ¿no? Que muchas cosas que ahora vemos a día de hoy en el siglo XXI se explican por lo que ocurre en el siglo XIX. Esto lo va a contar muy bien Carlos después, cómo esta esclavitud legal fue utilizada por ciertos personajes para hacer grandes fortunas que a día de hoy campan a sus anchas por el IBEX 35 por nuestro país, ¿no? Haciendo patria de lo que no debería ser nunca España, ¿no? Y esa historia compartida como españoles que somos todos, que debería de ser el bálsamo, el tronco común en el que reflejarnos, conociendo nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras luces y nuestras sombras, para construir, insisto, sociedades cada vez más libres y tolerantes. Me imagino que conocer la historia haría que nuestro Parlamento fuera un lugar mucho más agradable de lo que es ahora, ¿no? A pesar de las diferencias políticas que todavía en un Parlamento, que es la expresión de la voluntad ciudadana, el debate sería un poco más constructivo, ¿no? Y esa es la historia. Y en ese sentido, y voy acabando, Carlos ha hecho un ejercicio estupendo de un personaje que yo sí que no conocía, Pedro Blanco, uno de los mayores o más importantes negreros de la historia del siglo XIX, del siglo XIX, y que tiene una historia cinematográfica. Espero que te compren los derechos. Yo también espero que te los compren. Te lo compres, te falta un papelito. Yo de negrero no, pero... No, de esclavo... De esclavo, bueno, poner un poco al sol ahí en la ribera de Lerma, no sé. Bueno. Un personaje que es fascinante, tu monstruo, como le has definido en alguna ocasión, el monstruo, como le definen los personajes del libro, y que también es una cosa muy curiosa, porque te das cuenta de que en esta vida todo es justificable. No todo es justificable, pero tú puedes justificar el horror.
Y lo ha redactado muy bien, como una persona pues, es pragmática, es un hombre pragmático que justifica, sí, yo soy un esclavista, pero con todas las de la ley, es decir, sí, pero hay un aspecto, y con esto ya sí que acabo, que para que haya un monstruo tiene que haber monstruos necesarios colaboradores, ¿no? Que esos son los que nunca salen los papeles, son los monstruos de guante blanco, y en el libro se refleja muy bien. Por mi parte nada más, Carlos, esta es Segovia, esta es tu gente, adelante, suerte. Pues muchísimas gracias sí, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Raúl ha tocado varios temas que iremos viendo con más profundidad a lo largo de la presentación. El libro va por la 5ª edición, está funcionando muy bien y ya llevo muchas presentaciones, entonces a mí me gusta empezar siempre leyendo un par de fragmentos. ¿Por qué? Primero, permitidme que diga que yo me sigo emocionando cuando veo gente reunirse en torno a un libro, en torno a la cultura. Creo que es algo a celebrarnos nosotros como amantes de los libros y de la cultura, a celebrarnos a vosotros. Y creo que las palabras, aparte de contenedores de significado, son también por sí solas navíos, barcos maravillosos que simplemente con hacerlas resonar en nuestra cabeza nos van a llevar a otra época, a otras temperaturas, a otros calores, a otros olores y a otras texturas. Así que si os parece, voy a leer dos fragmentos. Y luego empezaré un poquito a hablar de la novela, y lo que sí me gustará, como yo creo que es algo que os va a sorprender algunas de las cosas que voy a decir, que entablemos un diálogo. O sea, sobre todo que me preguntéis las curiosidades que tengáis acerca de esto. Aún recuerdo al Tosco, descalzo en el alcázar, tranquilo, limpiando su ojo de cristal. Sabía bien de mi sueño y disposición de ser capitán negrero, y siempre fue generoso en el consejo. ¿Como cuál? Me previno contra la tendencia de los bozales a matarse, a suicidarse cortándose la lengua de un bocado para desangrarse, o hiriéndose con los hierros, o a cabezazos contra los mamparos. Lo peor es que se maten ellos mismos, Pedro, me decía. Ahí no hay ganancia para nadie, y ni siquiera te has dado tú el gusto de despacharlos. Mejor un marinero muerto que un negro. Los marineros sobran en puertos, tugurios y cárceles, los negros no. ¿Y qué proponía este sabio para impedirlo? No os burléis, doctor, la excelencia en la maldad también requiere sus mañas y... No, Pedro, para ser un monstruo no hace falta inteligencia, solo egoísmo y una falta absoluta de humanidad. No hay nada grandioso en ello, solo miseria. Ser un miserable que no piensa salvo en él y sus atroces apetitos. Como queráis, doctor. El Tosco me enseñó que los motines hay que prevenirlos en tierra, en la costa africana. Una vez los negros cargados a bordo ya hay poco que hacer salvo estar dispuesto a matar y a morir. Me aconsejó que antes de embarcarlos los mirara bien a los ojos, que identificara a los más altivos, los menos asustados. Esos serían los líderes de un posible motín, me decía. A esos quiébrales la voluntad, azótalos, humíllalos, sin razón. Si alguno es desafiante, si alguno es aún desafiante, mátalo. Delante del resto, que lo vean desangrarse. Perderás el valor de un buen negro, pero salvarás el de toda una cargazón. Esos paganos tienen que llegar a temerte más que al peor de sus diablos. También me enseñó otras cosas. A cortarles bien las uñas a los bozales para que no se hirieran entre ellos o la tripulación con ellas. O que a veces, si había para elegir en los barracones de las factorías, era mejor comprar adolescentes y no adultos. ¿Por qué? ¿Por ser más dóciles, menos fuertes? No, no tanto por eso, como por ser más menudos de cuerpo. Así se podían hacinar más en la bodega. Por Dios, es repugnante. Es inteligente, doctor. Sin duda para vos éramos monstruos. Sí, en verdad todos lo éramos. Pero no olvidéis que la trata fue siempre un negocio, el más rentable de los negocios. Origen de tantas fortunas en este y otros países, y todo negocio tiene sus usos, sus trucos. Los motines de bozales en un negrero son la peor pesadilla, siempre acaban en muerte y ruina. Sé de un caso en que se incendió un bergantín. La tripulación nada pudo hacer por apagarlo, alimentado por las explosiones de los barriles de ron. Los marineros que no murieron se pelearon a cuchillo por un lugar en los botes. Desde ellos vieron arder el barco, y cómo los negros rompieron al fin las escotillas y subieron a cubierta, solo para ver alejarse a sus captores. Como el mar ya hervía de tiburones, prefirieron asarse en cubierta a saltar.
Gritaban de dolor y cantaban, los hombres desafiantes, las mujeres abrazando a los niños, hasta que el fuego alcanzó la Santa Bárbara y volaron por los aires. Todos los negreros tenemos historias de motines y barcos fantasmas. Antes de leer el otro fragmento, deciros que, según los registros históricos, de cada 4 expediciones negreras, una se amotinaba. Este era el mundo en el que Pedro Blanco y los negreros como Pedro Blanco desarrollaban su actividad. Un mundo de matar, morir, de humillar, de violar, de esclavizar y de vender a seres humanos. Pero como bien decía Raúl, el fenómeno del esclavismo existía en los negreros, los monstruos como Pedro Blanco, pero luego estaban los esclavistas, que los mismos negreros se reían de ellos y les denominaban los esclavistas de salón, los que realmente hicieron las grandes fortunas con la esclavitud. Las palabras y el humo de los cigarros se enredaban y subían hasta el techo. Por fin llegó el capitán general Ricafort. Ahora nos vamos a La Habana. Nos saludó y sin muchas ceremonias alguien le preguntó si era cierto que volverían del exilio los abolicionistas. Lo es, señores. Volverán los liberales castigados y entre ellos muchos independentistas y abolicionistas. Es un gesto de la reina gobernadora más hacia sus nuevos aliados en la metrópoli que hacia la propia isla. Se alzó un gran murmullo y Ricafort movió las manos pidiendo silencio. Luego empezó a tranquilizarnos. Tranquilos, señores. La corona y sus representantes en Cuba somos muy conscientes de la realidad. Así empezó y muchos respiramos aliviados. ¿Por qué? Porque nosotros éramos la realidad, doctor. Los enormes caudales de la trata eran más importantes que nunca. Ya antes de la Carlistada, que pasó de revuelta a guerra civil en pocos meses, España era un país en quiebra, adormecido económicamente. La enorme riqueza que generaba el azúcar, gracias a los esclavos, no podía ser absorbida más que en parte por los mercados y circuitos financieros de la metrópoli. Por eso todos hacíamos cada vez más negocios con los Estados Unidos y Gran Bretaña. España dependía económicamente, pues era un estado en bancarrota permanente, de Cuba. Tanto, y sobre eso versó el discurso de Ricafort, que en contra de las realidades liberales en la madre patria, él nos garantizaba mano dura y estabilidad en la isla. Por eso existía la unión del poder militar y civil en la figura de los capitanes generales. La cosa en Cuba no pasaría de gestos, como la mencionada amnistía. Ya dijo el gran Napoleón que para hacer la guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Con la Carlistada, corona y gobierno pasaron a depender aún más fiscalmente de la colonia. El déficit del erario no hizo sino reforzar nuestro poder en Cuba, dejándola fuera de cualquier velidad liberal en lo económico y lo político. Repitió que la corona era muy consciente de nuestra importancia, la de la oligarquía esclavista, y no pensaba interferir en la buena marcha de nuestros negocios. Aplaudimos y don Joaquín habló por todos de una manera muy sentida. Era un gran orador. Ricafort aseguró que a cambio de nuestro apoyo serían más que generosos con el esfuerzo bélico. Con la reina regente María Cristina, y sus nobles funcionarios, o sea, que ofreció sobornos así, a la cara. Bueno, nada que ya no se hiciera, pero sí, fue más lejos. Ofreció llanamente parte del negocio a la regente y a las autoridades. Fue en esa época que María Cristina de Borbón se asoció con varios traficantes de esclavos e ingenios de azúcar y llegó a poseer el más grande de la isla, el Santa Susana. Con estos 2 extremos de la cuerda tenemos una visión más completa del fenómeno esclavista español en el siglo XIX. Yo soy licenciado en Historia. Yo muchas veces discuto con amigos novelistas o guionistas, porque yo soy de los que piensan que las grandes historias están en la historia, con H mayúscula, en los grandes personajes. Cualquier cosa que podamos inventar, seguramente ya hubo alguien que lo vivió de una manera más grande, más atroz, más hermosa. Entonces yo leo mucha historia. A mí lo que me llevó a escribir esta novela fue que, leyendo un ensayo que no tenía mucho que ver con este tema, había un pie de página que mencionaba a Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Leer en un mismo renglón negrero y malagueño fue lo que me enganchó, porque yo he dedicado 5 años de mi vida a nivel universitario a estudiar la historia de mi país y yo no conocía la historia de este hombre, no había oído hablar de este personaje. Entonces me pongo a leer, me pongo a buscar,
Y cualquiera que lea la novela, o cuando leáis la novela, pues entenderéis perfectamente por qué hay partes de nuestra historia que no se nos cuentan. Este libro es un acto de rebeldía contra eso. Porque hay partes de nuestra historia que se nos escamotean. No ya que se nos vendan deformadas o se nos trasladen para apuntalar mitos que provienen incluso del franquismo, sobre reconquistas, Don Pelayos, Fitz, etcétera, versiones maniqueas, deformadas de la historia, de las que hay que alejarse. Aquí hay historiadores que podrán opinar mejor que yo de eso. Sino episodios de nuestra historia que son directamente silenciados para el gran público. Yo siempre cuento lo mismo. Yo tengo 56 años. Yo tuve que ir a la universidad para que alguien me enseñara o me hablara de la Guerra Civil Española. Ni en el colegio, ni en el instituto, cuando ya era un adolescente y tenía quizá algo más de cabeza y le iba al profesor de historia de turno y le preguntaba, oiga, pero esto de la Guerra Civil debe ser algo como para echarle un ojo, ¿no? Importante, ¿no? Para la historia de este país. Nunca había tiempo, no nos daba tiempo, no llegábamos, no se daba. De Amadeo de Saboya yo creo que sé más que su propia familia. De Amadeo de Saboya me contaron no sé cuántas veces todo el reinado de Amadeo de Saboya, pero de esto, no, de la Guerra Civil no. Por esto pasa lo mismo. Y pasa lo mismo por la misma razón. El origen de muchas de las grandes fortunas de este país, de muchos de sus títulos nobiliarios, de muchas instituciones que en principio ninguno asociaríamos eso, el actor. Bueno, que ninguno pensaríamos que tiene relación con la trata de esclavos. Está en dos cataclismos históricos y morales. Uno es el esclavismo, la venta y explotación de seres humanos que suponía el esclavismo, y el otro es el franquismo. Por las mismas razones que nunca nos explicaron la guerra civil, ni nadie nos explicó el franquismo, ni nos permitían estudiarlo, y por la misma razón por la cual nadie nos cuenta que la corona, la reina regente María Cristina de Borbón, fue la mayor propietaria de esclavos de su época. La mayor dueña de esclavos de la corona española era la reina. Que el arzobispo de Toledo, vamos a ver, esto también se explica con un razonamiento muy sencillo. En toda época el dinero busca la máxima rentabilidad, el espacio de máxima rentabilidad. La mayor rentabilidad en esta época estaba en el comercio de esclavos. Era el negocio que daba mayor rentabilidad. Con lo cual, aparte de la reina, regente María Cristina de Borbón, el arzobispo de Toledo, por ejemplo, era otro señor que era socio de Pedro Blanco, que ponía parte de las rentas del arzobispado en expediciones negreras al Golfo de Guinea. La Iglesia, que en esto siempre ha sido muy de admirar, siempre encuentran cómo vender sus actuaciones muy bien, este señor decía que, bueno, por muy mal que vivieran como esclavos en Cuba, estos negros pues, estarían bautizados y eso siempre sería mejor que fueran paganos libres en sus junglas. Ese era el nivel del discurso, ¿no? Con ese ha sido siempre el discurso. Pero curiosamente, ¿quién más participaba en este comercio negrero? Las diputaciones provinciales. La Diputación Provincial de Zaragoza, la de Guadalajara, yo no sé si Segovia, pues, seguramente también. Alicante, sitios que en principio tú nunca pensarías que tienen nada que ver con el comercio transatlántico de esclavos. Pues sí, ¿por qué? Porque buscaban multiplicar su dinero. Y ahí llegamos a dos de las cosas que ha mencionado Raúl y que yo creo que son interesantes. En cada libro, por supuesto, hay muchos libros que lo preceden y que están en su origen, lecturas que han influido en la escritura de este libro. Un libro que a mí me ha influido mucho para escribir este libro es el libro Eichmann en Jerusalén, de la filósofa judía alemana Hannah Arendt, donde ella acuña el concepto de la banalidad del mal. ¿Por qué? Porque es muy interesante, lo voy a contar con este ejemplo. Las expediciones negreras, o sea, mandar un barco a por esclavos a África, desde las Antillas, lo que costaba fletar ese barco, pagar a la tripulación y llenar la bodega de mercancías, que los negros no se compraban casi nunca en efectivo, se trocaban por mercancías, por lo que los negreros llamaban la Santa Trinidad, que solían ser ron, pólvora y mosquetes, principalmente, que servían para poner en guerra zonas de África, porque las guerras eran las que generaban los esclavos. Pero bueno, todo, llenar un barco de mercancías, la tripulación, etcétera, todos esos gastos de una expedición negrera se financiaban por venta de participaciones, de suscripciones. Por supuesto, había grandes esclavistas, como Antonio López, el Marqués de Comillas, el que tiene el palacio este que le hizo Gaudí en Comillas,
ahí donde el de las anchoas. Ese era un negrero, gran negrero. Eugeni Güell, el padre de Joan Güell, el mecenas de Gaudí, era otro gran negrero. Los hermanos Pastor, creadores de la banca Pastor, eran grandes negreros. Bueno, por supuesto había grandes negreros que ellos solos financiaban el coste de una expedición. Pero es curioso descubrir que casi la mitad de esas expediciones las financiabais vosotros, o yo. Las financiaba la gente normal y corriente. Las financiaba alguien que tenía una pequeña bodega, un sastre, una costurera que le iba bien con los encargos, un pequeño comerciante, alguien que había conseguido ahorrar unos pesos y decía, bueno, tengo estos ahorrillos, ¿dónde puedo poner yo mis ahorrillos que me den más rentabilidad? Pues en comprar esclavos. Compro 2 esclavos, por ejemplo. Si el barco llega, con un esclavo ya he recuperado lo que he puesto y gano dinero, y el otro esclavo, o la otra esclava, trabajará para mí. Con lo cual, la esclavitud tenía completamente las relaciones sociales, políticas y económicas en Cuba, en Puerto Rico. Nada se movía en la isla, nada se hacía en la isla que no lo hiciera un esclavo o una esclava. Y eso es la banalidad del mal. Y en ese sentido es curioso entender cómo cuán cierto es esa máxima marxista de que el sentido común no es más que la ideología de la clase dominante en cada época. En la primera mitad del siglo XIX en Cuba y en Puerto Rico era de sentido común ser esclavista. No era nada reprochable. Todo el mundo participaba del esclavismo en mayor o menor medida. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, desde los grandes dignatarios de la oligarquía de la isla o de la corona española, a, como digo, una costurera, un zapatero o lo que el trabajo más sencillo que se os ocurra. Eso es lo que se llama la banalidad del mal. Tú no puedes cometer una atrocidad contra millones de personas. El esclavismo es una atrocidad que se extiende a lo largo de 5 siglos. Tú no puedes, y como bien sabe el amigo arqueólogo, pues la esclavitud ha existido en casi todas las culturas, en casi todos los momentos de la humanidad. Tú no puedes ejercer una atrocidad contra millones de personas sin la participación de millones de personas, entre comillas, normales. Sin nuestra participación. En ese sentido, aparte de instruir divirtiendo, que debería ser una máxima de la buena literatura, este libro también es una llamada de atención sobre eso, que estemos alerta sobre los discursos que nos venden constantemente como cosas de sentido común. La precariedad. Bueno, es que la precariedad, en la Comunidad de Madrid tenemos a esta señora fabulosa que ha dicho textualmente, ni añado ni pongo nada, no llaméis contratos basura a los contratos basura porque hay gente que quiere esa basura. Bueno, esa es la mentalidad de una esclavista del siglo XIX. Así que también dentro que nos irradian constantemente desde los medios de comunicación, desde las tribunas, desde las tertulias, las cosas son como son, no hay otra manera de hacer las cosas, bueno, estos son los trabajos que hay, pues a pechar y a tirar con lo que haya, y hay que tragar, y bueno, antes el catolicismo daba al menos el consuelo de pensar que luego en la otra vida que iban a, pues como yo creo que eso tampoco se lo traga ya nadie, pues con muy poca gente, pues estamos bastante desvalidos, lo único que nos queda es la conciencia y rebelarnos frente a esos discursos, ¿no? Y eso enlaza con otra cosa que comentaba el amigo, la figura del monstruo. Esta novela tiene una originalidad. Hay mucho escrito, mucho filmado sobre el sufrimiento del esclavo. Tú, por supuesto, no puedes contar 620 páginas, como tiene este libro, sin mencionar eso. Eso está descrito aquí, creo que con una crudeza, con la crudeza y de una manera muy explícita que es lo que merece la historia y lo que demanda la historia. Pero la originalidad de este libro es que el protagonista es el monstruo, es el negrero. A mí me fascinaba la idea de meterme en la cabeza de uno de estos tipos. Partiendo primero de una convicción marxista, teórica, que yo, por supuesto, quitando personalidades patológicas, gente que está jodidamente loca de la cabeza,
los monstruos no crean las cosas, son las cosas las que crean los monstruos. O sea, es el sistema esclavista el que crea un monstruo como Pedro Blanco. Pedro Blanco no crea el esclavismo. Es el esclavismo el que crea el monstruo que necesita para realizarse. Los monstruos, en el fondo, siguiendo con la nomenclatura más tradicional del marxismo, son superestructura. Es la estructura la que crea el monstruo. Es el esclavismo el que le da las herramientas a este tipo para convertirse en el mayor negrero del siglo XIX. El que requiere de su existencia. Pero de aquí me influía otra cosa también. Yo soy actor. En el rato que llevamos aquí os habréis dado cuenta de que soy una bellísima persona. Yo soy simpaticísimo, muy buena gente, bueno, pues yo siempre hago auténticos hijos de perra en el cine y cosas de estas, gente verdaderamente muy malvada. No todos, hay algunas. Moisés Guevara, sí. Pero muchos. Entonces, eso ha influido mucho en la escritura de este libro, en el sentido de que cuando yo me enfrento a interpretar un personaje muy malvado, un monstruo, entre comillas, hace mucho tiempo que aprendí que si lo caricaturizo, si lo hago unidimensional, si hago un cliché, es el malo, sin fisuras, no es interesante para el espectador. Con lo cual, lo que intentas es comprenderle. Comprender no es justificar. Comprender es entender las razones que tiene cualquier personaje, por malvado que sea, para hacer algo. Sus razones, que luego tú no compartes ni justificas, pero tienes que entenderlo. Eso está en la escritura de esta novela sobre este personaje real, Pedro Blanco. La necesidad de entender las justificaciones de alguien que hace del mal absoluto, porque pocos males más absolutos que la esclavitud se me vienen a la cabeza, su forma de vida. Alguien que no es estúpido, alguien que tiene un gran bagaje cultural, y esto está sacado del personaje real. O sea, el personaje real ya de por sí, el personaje histórico es un personaje fascinante, Pedro Blanco. O sea, era un gran marino, era un aventurero arriesgado que creó un reino enorme en África, en lo que sería ahora la frontera de Sierra Leona con Liberia. Es un tipo que amasó una fortuna increíble, era un hombre muy culto. Yo a esa cultura he añadido cierto cinismo que creo que lo hace más interesante en la novela. Y era un hombre que era muy bueno en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era una atrocidad. Pero entonces yo digo, bueno, vamos a convertir al monstruo en protagonista. Vamos a entender las razones del monstruo. Y entonces a lo largo de la escritura, y yo soy de los que cree, o en mi caso es así, yo no escribo nunca para explicar nada, yo escribo para yo entender. Yo escribo para comprender, escribo siempre a partir de una duda, en este caso era eso, la realización del mal absoluto. Y es mediante la escritura como yo voy aprendiendo cosas así, que creo que luego pueden ser interesantes para quien lea el libro, ¿no? Pero cuando me meto a ver a la mentalidad de estos tipos, y los tipos que eran como Pedro Blanco, pues te das cuenta de la fascinante capacidad del ser humano para autojustificarnos, para encontrar razones para todo lo que hacemos, desde la tontería más nimia que se nos ocurra a la mayor atrocidad. Siempre encontramos una justificación, una explicación, o la obediencia de vida, o si no lo hago yo lo hará otro, o para que no mejor yo que ellos, cualquier barbaridad de este tipo, ¿no? Eso también es una llamada de atención para que estemos atentos contra el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Yo creo que los monstruos en la narrativa, ya sea la literatura o el cine o las series, tienen una función muy clara, que es ponernos un espejo delante. Es decirnos, ojo, porque en otras circunstancias, en otra época, en otras tierras, tú podrías haber sido este monstruo, a lo mejor. Y estar siempre alerta contra eso también, ¿no? Saber, vuelvo antes a lo de la banalidad del mal o la cotidianidad del mal, que probablemente, no sé cuántos estamos aquí reunidos, pero si esto fuera La Habana en 1821, todos nosotros seríamos esclavistas, casi con total seguridad. Participaríamos del esclavismo. Entonces, creo que es interesante lidiar con los monstruos en cuanto que nos sirven de espejo, que nos devuelven cosas que afortunadamente la mayoría de nosotros alejamos o soterramos o no necesitamos para vivir, pero que están ahí. Y esta es la historia de un gran monstruo. Luego es una gran novela de aventuras. ¿Por qué? Porque yo creo que
Bueno, cualquiera que escriba, antes de escribir, tiene que haber sido muy lector. Yo creo que tú llegas a la escritura después de llenarte de palabras. Hay un momento en que rebosas, empiezas a tener, digamos, una caja de herramientas que te permite construir tus propias historias y encontrar las herramientas necesarias para hacerlo. Y yo fui, por supuesto, un gran lector de la novela de aventuras clásica, ¿no? Desde Verne y Salgari a Stevenson, y a Melville, Conrad, por supuesto, que tienen otra entidad literaria. Pero yo también creo que nosotros somos, y que creo que es una de las razones del éxito que está teniendo el libro, somos ciudadanos de otra época. Yo creo que los piratas románticos de Salgari y de Stevenson ya no cuelan ni en la literatura infantil. Entonces este libro también pretende ser una actualización del género de aventuras. Es aventuras para una humanidad que ya hemos visto Auschwitz, que hemos visto Hiroshima, Nagasaki, que hemos visto el genocidio de Ruanda, y yo creo que en todos estos episodios nos hemos dejado jirones de ingenuidad y de romanticismo. Es por eso que es una novela muy explícita, es por eso que es muy dura, y hay mucha gente que la lee y yo me lo tomo como un cumplido, que me dice: por momentos he tenido que cerrar el libro, o he tenido que apartar la vista y tomar aire. Pero es que yo no creo que se pueda hablar de la esclavitud de otra manera, dulcificándola o minimizándola, ¿no? Y es un libro también escrito, somos como individuos estamos enmarcados en una cultura que es el momento en el que vivimos. Somos ciudadanos, yo suelo decir en alguna entrevista, somos ciudadanos de la era HBO. En la narrativa audiovisual se usa una cosa mucho que se llama el efecto Tony Soprano. ¿Os acordáis de los Sopranos? Bueno, pues si echáis la mente atrás, veréis que es Tony Soprano el primer protagonista abiertamente monstruoso de una serie. Antes de él los buenos eran buenos, los malos eran malos, pero no había protagonistas, o sea, el personaje central y protagonista de una serie no era nunca un monstruo, como es el caso de Tony Soprano, que era un gángster desalmado. Eso nos cambió toda la perspectiva y nos abrió un mundo maravilloso donde empezamos a entender que, bueno, que siempre es mucho más interesante un ser humano con esquinas, con sombras, con contradicciones, y el ser humano con más contradicciones es el monstruo, entre comillas, que el bueno o que el malo. Así que es una novela escrita bajo estas dos influencias también, ¿no? Yo creo... Ahora voy a hablar bien de mí como escritor. Yo hago cosas bien y cosas mal como escritor. Las que hago mal no las voy a decir, pero hay una que hago bastante bien. Y es que soy muy sensorial a la hora de escribir. Este es un libro que huele, que sabe, que se palpa. A veces a sabores y olores muy fuertes. Porque una cosa que... Estos detalles que son curiosos y generan curiosidad a la gente cuando los oye. Los barcos negreros se distinguían del resto de los barcos por dos cosas. Uno, por tener la cubierta corrida. ¿Qué era la cubierta corrida? Imaginaros un velero, un bergantín, 3 palos. Normalmente los veleros, entre los palos, el palo mayor, el palo de mesana o el de trinquete, tenían superestructuras, casamatas, casetas, que daban entrada a los puentes, a las escotillas. Bueno, los barcos negreros no había nada construido entre los palos. ¿Por qué? Porque no podía haber nada que sirviera de refugio a los negros en caso de que se amotinaran. Y los negros siempre se amotinaban, un poco como lo que os he leído al principio, cuando los sacaban para airearlos a la cubierta. Ese era el momento de peligro en todas las travesías. Así que tenían las cubiertas corridas para poder ametrallar mejor a los esclavos desde la proa y de la popa. Con lo cual, cuando tú te cruzabas con un barco con cubierta corrida, todo el mundo sabía que era un barco esclavista. Pero había otra cosa que denunciaba la llegada de un barco negrero a puerto, incluso cuando venía vacío, mucho antes de que entrara, siempre que el viento viniera del mar. Y era el hedor. Los barcos estaban hechos de roble y calafateados. El casco está calafateado, pero sobre todo por fuera. La media de los barcos de Pedro Blanco, los negros como Pedro Blanco, los viajes no bajaban, llegaba a haber viajes que cargaban 850 seres humanos en las bodegas. La media eran 400. Viaje que en el mejor de los casos no duraba nunca menos de un mes, 10 días. Vosotros imaginaros
que os raptan, que no, la mayoría de los esclavos africanos no eran de poblaciones costeras, eran del interior de África, eran gente que en muchos casos no había visto el mar, no existía el turismo, el mar era un sitio muy peligroso. Imaginaros que os raptan unos demonios blancos que no habéis visto nunca, os suben encadenados y humillados a un barco, os acuestan al tresbolillo en una bodega desnuda de madera, de roble. Al tresbolillo significa que, como los arenques en las latas, eran cabeza contra pies, porque así caben más que si los pones hombro contra hombro. Y y acostados así, pero tumbados así, pero de costado, y sobre el lado derecho, porque los negros pensaban que tener tumbados sobre el lado izquierdo tantos días a los esclavos era malo para su corazón. Hacinados así 450 personas aterradas, porque no saben a dónde van, porque no han visto un barco en su vida, muchos no han visto el mar, no han visto un hombre blanco. Bueno, pues eso destila el aroma de la trata, y el aroma de la trata se componía de heces, llanto y sudor. Y ese destilado calaba el roble de los mamparos de las bodegas, con lo cual los barcos, aunque vinieran vacíos, cuando el viento les precedía, el viento venía del mar, cualquier puerto negrero sabía que llegaba un barco por el hedor. Así que imaginaros cuál era el mundo de esta gente. Aquí los cito y están documentados varios casos que, como Lady Macbeth, en la obra de Shakespeare, parece ser que hubo varios negreros que desarrollaban una especie de trastorno obsesivo-compulsivo con el hedor y llegaban a despellejarse a fuerza de lavarse con jabones porque sentían que olían a ese hedor de la trata. Pues el libro lo que propone es eso, es una feroz travesía hacia ese mundo, en el cual no intencionadamente el autor, que soy yo, no quiere ahorraros ninguna de las experiencias. Eso es un libro que yo creo exige mucho al lector, a la lectora, pero creo que también da mucho a cambio. Da, como decía el compañero, da información histórica, da una narrativa que creo que es interesante y da sensorialidad, da una feroz travesía. Así que yo os animaría a que la emprendáis sin miedo, porque creo que es un libro que lo creo porque, insisto, en esta época de redes sociales donde tienes una devolución inmediata de lectoras y de lectores, todos los días alguien me escribe y me dice oye, acabo de terminar el libro, y hay una especie de consenso generalizado en esas devoluciones de que es un libro que conmueve, que por momentos aterra, pero que conmueve y que fascina. Así que espero que disfrutéis de esa feroz travesía. Como es un tema que yo sé que es controvertido, a mí lo que más me gustaría es callarme yo de una vez, porque además ya he hablado mucho, y que abramos preguntas y dialoguemos. Así que os animo a preguntar lo que queráis. Bueno, un aplauso primero. Si me permites, por hacer el primer saque, pues, sí. Tengo un montón de preguntas porque anoté un montón de cosas, como ves tengo aquí la página por las. Voy a casi elegir una de todas las cuestiones que me ha generado, me ha suscitado. Venga, una que tenía pensada y que hemos enunciado al principio, de los monstruos necesarios colaboradores, si nos podía relatar algunos personajes relevantes y que tengan trayectoria hasta el siglo XXI, cuyas fortunas o por lo menos su posición social se haya gestado a través de la trata de negros, y cuya familia, pues en su momento apostó por este negocio de negros, y a día de hoy pues podemos ver campando sus anchas por ahí. Bueno, tenemos a una señora que Por está... un poco de morbo al asunto, ¿sabes? Queremos morbo, venga, vamos a poner morbo. Bueno, vamos a ver, la Banca Pastor. Todos nos suena la Banca Pastor, ¿no? La Banca Pastor es una banca que crean los hermanos Juan Pastor y su hermano con el capital de la trata. El Example de Barcelona, todo el Example de Barcelona. El Example de Barcelona no es más que la inversión en bienes inmuebles de las fortunas de los negreros cubanos. Artur Mas, ¿os acordáis de Artur Mas? Bueno, Artur Mas, el presidente de la Generalitat. Artur Mas, yo lo recordé cuando lo leí, pero no lo asociaba. Artur Mas, cuando le eligen presidente de la Generalitat, pone un timón en su despacho. Ese timón, o sea, el tío se lo lleva de decoración, luego le debe parecer un recuerdo familiar muy bonito. Ese timón
Es el timón del bergantín negrero de Joan el Pigat, el Pecoso Mas, su tatarabuelo, negrero de Torre de Embarra. Los dos tatarabuelos de Artur Mas eran negreros. Toda la fortuna de los Mas proviene de la trata de esclavos. Gente maravillosa que está todo el día en prensa y que tiene que ver con la trata de esclavos. La señora Monasterio, la que pide el pin neandertal este. Bueno, esta señora, su fortuna familiar era terratenientes cubanos, y todo el que tuviera tierras en Cuba en el siglo XIX era esclavista. Eso no es la prueba del algodón. Un ser maravilloso que aúna lo mejor de los dos mundos es el señor Hermann Tersch. Hermann Tersch, su papá era oficial de las SS y su mamá era hija de esclavistas cubanos. Joder. Así que hay que disculparle al hombre por las barbaridades. Debía tener un entorno familiar curioso. La Bolsa de Barcelona. La Bolsa de Barcelona se crea con dinero de la trata cubana para escapar del control de la que ya existía, que era la Bolsa de Madrid. A todos nos han contado que es curioso que lo de la trata, como os digo, era el gran negocio de la época, sí que era un negocio que era puntero tecnológicamente. A todos nos han contado que el primer tren de España fue el Barcelona-Mataró de 1848. Pues no es verdad. El primer tren de España, porque entonces era España, es La Habana-El Bejucal, que es 12 años antes y que es un tren que hacen los negreros españoles, los esclavistas españoles, para sacar los excedentes de caña, de guarapo y de azúcar hacia los muelles de La Habana. Un dato curioso. Bueno, curioso no es terrible, pero bueno, pero es muy ilustrativo. España es el último país de Europa y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud. Esto requiere una explicación. Los británicos, que habían sido los grandes negreros de la historia, sobre todo del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, y esto es algo que explicaré luego por qué, porque es curioso también, se convierten en los grandes perseguidores de la trata de esclavos. Y empiezan y como son la superpotencia del momento, empiezan a obligar al resto de países a firmar tratados para acabar primero con la trata, no con la esclavitud. O sea, sí con la trata, con el tráfico, con los embarques de negros. Fernando VII ya firma 3 tratados con los ingleses, diciendo que se va a abolir la esclavitud y la trata de esclavos en España. En la península, la trata se abolió en 1837. Pero la esclavitud en la península nunca pasó de ser un fenómeno bastante marginal. Los esclavos en la península eran sobre todo artículos de lujo, eran servicio doméstico. No había una economía de plantación basada en las manos de una esclava, como en el caso de Cuba o Puerto Rico. Y entonces en España, en la península, la esclavitud es abolida en 1837, pero, como os digo, somos el último país europeo y el penúltimo del mundo. Solo hay uno que lo hace unos años más tarde, que es la República Independiente de Brasil, en abolir la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Por lo que os he leído antes, aparte de la participación directa de la corona y de las élites financieras y políticas y de la nobleza española en la trata de esclavos, era la gran fuente suministradora de capital para el Estado español. Así que se les dio un régimen de excepcionalidad. Cuba, desde la época de los descubrimientos colombinos, era la tierra donde se hizo famosa una frase que es: se acata pero no se cumple. Siempre tuvo una excepcionalidad jurídica en muchas cosas respecto a la metrópoli. Así que en este caso se hizo eso. Curiosamente, también porque la llegada de capitanes generales que venían con intenciones más o menos de limitar el poder de la oligarquía esclavista, se toparon con un fenómeno, y este es el dato curioso que a la gente se sorprende. En esta época, 1820 y tantos, 30, en Cuba había 3 tendencias políticas. Una era la independencia. Gente que quería, criollos sobre todo, independizarse de la corona, pues como lo había hecho la Gran Colombia, Venezuela, México, el resto de posesiones americanas. Otro eran los anexionistas, que eran unos señores con mucho dinero y muy activos económicamente, que tenían muy claro que la economía más dinámica de la zona era la norteamericana, y lo que querían era independizar Cuba de España para anexionarla a la Unión Americana. Y luego había un partido que era el de los unionistas, de mantenerse a toda costa y a cualquier precio unidos a España y a la corona española, por los intereses que ya todos sabemos. Bueno, ¿cuál era el nombre de este partido?
¿A que no lo adivináis? El Partido Catalán. Porque eran mayoritariamente catalanes, eran negreros catalanes. Pues estos eran los que no querían separarse de España bajo ningún concepto. Lo cual demuestra que la patria siempre es el dinero. Así que... No, es muy posible que sí, perdón. Yo quería hacer una pregunta, pero más sobre el tema técnico del libro, que de eso hemos escuchado muy poco. Has comenzado diciendo que este tema del esclavismo en España es muy difícil de, bueno, pues de informarte, de encontrar algo. Entonces, como me pasa con todos los libros de historia, ¿hasta dónde has podido llegar a hacer este libro? ¿Con qué información lo has conseguido en España? ¿Has tenido que moverte en otros sitios? No, ¿Por qué medios? No, vamos a ver. Primero es una novela. Entonces yo quiero dejar claro que es una novela y se lee como una novela. Esto no es una monografía histórica. Aunque, como el compañero lo ha leído y lo podrá atestiguar, todo lo que son datos históricos está sacado de documentación y está muy bien explicado. Básicamente bibliografía. Aquí no hay muchas fuentes primarias. Quiero decir, hay mucho y muy bueno escrito sobre la esclavitud y sobre el esclavismo español, pero son monografías especializadas. No es un tema que se le cuente a los chicos en los colegios, ni supongo que a la mayoría de vosotros también os está sorprendiendo un poco lo que estáis oyendo, hasta qué punto la participación de España era importante en esto. O sea, si tú sabes dónde buscar, vas a encontrar. Luego, lo que sí tuve la suerte es un profesor de la Universidad de La Habana, historiadoras que yo creo que están publicadas solo en Cuba, como pasa con todas estas cosas, que eran muy interesantes porque eran sobre la vida cotidiana de los esclavos en la isla del siglo XIX. Aquí viene una cosa que os va a interesar, veréis. El mayor periódico de La Habana a principios del siglo XIX era el Diario de Avisos de La Habana. El Diario de Avisos de La Habana tenía dos secciones fijas. Una era el anuncio de la llegada de cargamentos de esclavos. Ha llegado la goleta a la Cruz del Sur, comandada por el capitán Antonio González, lo que sea, que trae 400 negros guluf y serán subastados en el tablado que se pondrá. Casualmente los tablados casi siempre se ponían a la puerta de las iglesias y eran los párrocos, por ser figuras de confianza para los feligreses, los que daban marchamo de respetabilidad a los capitanes y decían, no, este trae muy buenos negros y tal. Entonces los curas eran los que anunciaban las ventas también al acabar las misas. Pero bueno, esas cosas de los curas. Vale. Pero más interesante que eso es saber que había una segunda sección que era el Wallapop de la época, que era una sección de anuncios de cambio de bienes muebles. Bienes muebles son los bienes que se pueden mover. Y eso nos va a dar una idea muy gráfica de cuál era la mentalidad al respecto de la época. Yo reproduzco varios anuncios y esos salen de las monografías que nos facilitó Guanche, que eran del tipo: cambio cocinera mandinga de 28 años sin tacha. Un esclavo o una esclava sin tacha era un esclavo o una esclava que no tenía ninguno de estos tres defectos. No era ni ladrón, ni borracho, ni jugador. Cambio cocinera mandinga 28 años sin tacha por una mesa camilla y 4 sillas. O cambio 2 negros granaderos. Los negros granaderos les llamaban a los negros muy grandes, muy fuertes, que eran buenos para el machete, para el desmonte o para la zafra. Cambio 2 negros ganaderos por un cerdo y un mulo. Eso eran anuncios que habríamos puesto nosotros en aquella época. Entonces en ese aspecto sí, ahí me vino muy bien toda la información que facilitó este profesor. Sí. Sí, yo quería hacer unas observaciones. Bueno, no conocía el libro, me parece muy interesante, pero a mi modo de ver no es historia, efectivamente. A mi modo de ver la historia, nos guste o no, es casi siempre letra muerta, porque es la historia oficial, es la historia de los vencedores, y en consecuencia la historia nunca habla de sufrimiento ni de tragedia. Eso en algunas películas John Ford lo refleja bien, porque la hace equivaler con la leyenda, pero la realidad no aparece en la historia. En la que se enseña en los colegios es la que importa, que es la determinante para pensar, lo queramos o no. Hay que ponerse en otro lugar y hacer un esfuerzo para pensar de otra manera.
A mí me parece que ese es un libro de un drama, o de dramas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, según estabas hablando, no paraba de venirme a la cabeza la tragedia del Mediterráneo. No paraba de venirme a la cabeza que ahora mismo Europa no carga barcos y barcos de negros porque toda su infraestructura y porque el capitalismo está en otra fase y entonces los tiene que ahogar en el Mediterráneo. Pero hay un retorno de la esclavitud brutal. En ese sentido, tu libro, que insisto no lo conocía, me parece de una absoluta pertinencia. Porque yo creo que para quien quiera reflexionar mínimamente enlaza con una realidad brutal que está aconteciendo y que en cierto modo efectivamente todos estamos poniendo cada paisaje ante eso. Y en ese sentido me enlazo con el último tema que quería plantear aquí un poco, lo que pasa que eso es para dejarlo evidentemente ahí, que es a propósito de la banalidad del mal. Del mal todos tenemos alguna responsabilidad. Lo digo porque ha habido algunas críticas al libro de Hannah Arendt, a mi modo de ver, con razón. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre la capacidad que tiene el vulgo, por entendernos, el pueblo, etcétera, etcétera, para hacer el mal, y la capacidad que tiene el poder para hacer el mal. La posición de poder singulariza y es una posición que cualitativamente pone las cosas en otro lugar. Es decir, yo puedo hacer el mal desde un lugar, desde mi lugar, pero si no tengo poder, porque no he querido acceder al poder, o incluso hasta podemos pensar, porque no he podido acceder al poder, sea como fuere, no estoy en el poder, entonces mi capacidad de hacer el mal es infinitamente menor. Sí, claro, por supuesto. Y no me quita responsabilidad, pero en cierto modo sí me quita culpa, que para mí son cosas muy distintas. Pero bueno, no sé, yo creo que exactamente la banalidad del mal consiste en eso, de no restarle culpa. Cada uno hace el mal en función del mal que puede hacer, eso es una obviedad. Claro, si tú tienes mucho poder puedes hacer un mal muy grande, pero si tienes muy poco poder puedes participar a una escala menor en ese mal, pero sigues participando en el mal. Sigues participando. Y no debes disculpar. Pero cualitativamente no es lo mismo. Yo ahí lo dejo por una razón, porque efectivamente en este tema de la banalidad del mal se ha escuchado que el sistema propicia que teóricamente todos podamos hacer el mal. Sí, claro. Pero ojo. Claro, pues eso es lo que a eso me refería cuando decía que el sentido común de cada época, o sea, la ideología dominante de cada época es la ideología de la clase dominante en ese momento, que es la que te dice, no estás haciendo mal, hay que comprar negros, es que es lo que hay que hacer, es que es de sentido común. ¿Tú vas a ser el único que no compre negros? Hombre, hay que denunciar a los judíos y hay que subirlos en trenes, porque los judíos tienen la culpa de todo. Pues nada, ¿tú eres el que te vas a oponer a eso? No, porque es el discurso dominante. Es el discurso dominante. Entonces, excluirte de la banalidad del mal te aboca al heroísmo. ¿Te aboca, perdón? Al heroísmo. Al heroísmo, sí. Ahora, efectivamente, yo creo que, sin pretender que nadie tenga que ser un héroe dramático en su vida, creo que es bonito cuando recolocamos ciertos conceptos y nos oponemos a las cosas que hay. Sí, por supuesto. No, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Sí, solo quería señalar un poco que efectivamente, a propósito del tema ese de la banalidad del mal, por ejemplo, a Arendt se la ha criticado que, bueno, la posición en el sistema disculpa de alguna manera, es decir, la historia de el jefe del campo de concentración de Auschwitz no tiene responsabilidad porque estaba obedeciendo y recibiendo órdenes y cumpliendo con ellas. Yo no estoy de acuerdo. El jefe de Auschwitz no es Hitler, pero efectivamente sí tiene un lugar como para haber evitado muchísimas cosas del campo de concentración. Sí, pero ponlo al revés. Yo para entender un poco a lo que yo me refiero, ponlo al revés. Hitler es el gran monstruo, pero Hitler no podría haber hecho la monstruosidad sin la participación de 40 millones de alemanes. Sí, eso es cierto. Eso es la banalidad. Y del silencio de los alemanes. Pero vamos, yo... Bueno, pero está bien. Te agradezco la de hecho hay una... Es decir, tú haciendo el repaso que has hecho un poco de tu libro, que me parece bien y me ha gustado, has
no has parado de dar nombres concretos. Y cuando hablas de la historia de España, es decir, efectivamente no haces la historia de España al uso, no haces la historia de España oficial, no haces referencia a ella, que no tiene nombres y apellidos de la gente malvada que efectivamente hace la historia y que está en la posición de poder. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias por tu Una compañera, pues A ver, sí. Carlos, yo lo que me hace pensar esto es que las cosas no han cambiado, porque ahora, en esta época, lo que tenemos es los esclavas y los esclavos sexuales, que están aquí y que, y están apoyados por la gente que los utiliza, y entonces estamos en las mismas. No, lo malo no es el que es el esclavo sexual, vamos, el que los compra, sino los que participan con el abuso de ellos. Yo creo que las cosas tienen otra época, pero es lo mismo. Y el mayor negocio que hay ahora en el mundo, ¿cuál es? Pues los esclavos sexuales. Sí, vamos a Los ver. esclavos y esclavas, sobre todo esclavos. Entiendo lo que dices y claro, esto ya... yo quizá Que no van a con tu libro, pero quiero decirte que es lo que... tiene mucho que ver con mi libro y tiene mucho que ver por qué el libro está funcionando tan bien, porque el libro hace eco con muchas cosas que pasan hoy en día. Voy más lejos que lo de la explotación sexual, que es terrible y que es verdad. La definición canónica de un esclavo es alguien que carece de cualquier derecho. O sea, en una tabla de 0 a 10, 0 derechos, eso será esclavo. 10 sería el hombre libre o la mujer libre y realizada de una sociedad maravillosa utópica. Tanto en cuanto perdamos derechos o permitamos que nos arrebaten derechos, nos acercamos a ese cero, nos acercamos a la esclavitud. Por eso para mí la precariedad es una forma de neoesclavitud. Tanto en cuanto permitamos gobiernos que nos roben derechos, nos acercamos a la situación de esclavitud. La situación más desigual que puede darse entre dos seres humanos es la que se da entre un amo y su esclava o su esclavo. Entonces, de 0 a 10 tenemos que estar alerta, porque cada vez que perdemos un derecho social, un derecho laboral, un derecho político, nos estamos acercando al esclavo. El tema que decía el compañero del Mediterráneo es sangrante, pero es un fenómeno que tiene mucho que ver con esto, efectivamente. Y ahora una breve digresión. Aquí el amigo arqueólogo a lo mejor tiene algo que opinar al respecto. La esclavitud ha existido en todas las culturas, en todos los periodos de la historia. En la Grecia, o sea, los griegos, Pericles, inventan en el ágora la democracia, pues pero los hombres libres, los homoi, que se llamaban. ¿Por qué? Porque mientras ellos se dedican a filosofar en el ágora, los esclavos trabajan. En todos los periodos de la historia ha existido el esclavismo. Y por supuesto siempre ha habido abolicionistas, siempre ha habido seres humanos que veían la obviedad de que esclavizar a un semejante y venderlo no está bien. ¿Cuándo triunfa el antiesclavismo definitivamente? Cuando las voces abolicionistas que han existido siempre por fin llegan a los parlamentos y por fin se imponen. Pues como decía el compañero al hilo de los que se ahogan en el Mediterráneo, es una vuelta de tuerca de perfeccionamiento del nuevo capitalismo global. Cuando leáis el libro veréis que cada capítulo está encabezado por un artículo del Reglamento General de Esclavos que promulga el capitán general Jerónimo Valdés en 1847, 1828, Isla de Cuba. Es un reglamento que yo lo he puesto ahí por lo siguiente, porque tú lo lees ahora y te parece una barbaridad. O sea, hay uno de los artículos que pongo, dice, los esclavos en la época de la zafra, imaginaros el calor, la humedad de Cuba, la zafra, cortar a mano la caña, los esclavos en la época de la zafra no podrán trabajar más de 16 horas seguidas. Bueno, nos echamos las manos a la cabeza, no está mal. Bueno, pues resulta que este reglamento, cuando este señor lo sacó, era progre. O sea, los dueños de esclavos decían, pero este tío, ¿quién es para decirme a mí cómo las horas que tiene que trabajar mi negro? Pues trabajará las horas que yo quiera y hasta que se reviente. O sea, era progre. Con esto quiero decir que es interesante entender por qué se acaba la esclavitud. La esclavitud se acaba cuando triunfa el capitalismo fabril, la fabricación de manufacturas y el comercio global capitalista. ¿Por qué? Porque el esclavo es un agente
no es un agente eficiente en ese círculo económico. El Reglamento General de Esclavos no da derechos a los esclavos, pero fija obligaciones a los dueños de los esclavos. ¿Cómo? Las veces que tienen que comer al día, bien o mal, pero tienen que comer tantas veces. Los 2 juegos de ropa que hay que darles al año, mejor o peor calidad, pero tienen que tener 2 juegos de ropa. Y tienen que tener un techo, y tienen que librar un día, y tienen que no sé qué, que tener no sé cuánto. De alguna manera es una sindicación del esclavo. Entonces, cuando tú eras dueño de esclavos, en esta época del siglo XIX, los dueños de esclavos se dan cuenta de algo. Cuando tú eres dueño de esclavo, eres dueño de su fuerza de trabajo, pero también de su miseria. Lo tienes que alimentar, lo tienes que vestir, le tienes que guarecer. Así que el perfeccionamiento del sistema lleva a decir, bueno, pues listo, se acabó la esclavitud, vamos a crear a los obreros. Vamos a tener su fuerza de trabajo de igual manera, van a trabajar como esclavos, pero además les vamos a trasladar, les vamos a traspasar su miseria a ellos. A cambio de un salario, ellos van a tener que alimentarse, vestirse y buscar un agujero donde meterse. Salarios que además, si aquí habrá gente que tenga memoria de estas cosas, o sea, hasta el año 50 y tantos, en algunas zonas de España hasta el 60, por ejemplo en Río Tinto, los obreros del Río Tinto tenían que comprar todo en el economato de la mina. Los de la mina te pagaban, pues te pagaban en vales para comprarles a ellos tu comida, tu ropa y con lo que te fueras a emborrachar para olvidar la vida que llevabas. Así que eres el círculo perfecto. O sea, al final de la esclavitud, cuando por fin a los abolicionistas les dicen, venga, va, se acabó la esclavitud, es porque crean algo todavía más perfeccionado y más cabrón, porque han dicho la palabra, que es el lumpenproletariado. Pero Carlos, ¿qué es lo que motivó la creación de ese reglamento? ¿Económico también? Las presiones de los británicos. Como te he dicho, Cuba era una excepción, pero España estaba suscribiendo, o sea, los británicos, que eran el capitalismo rampante, triunfante de la época, son los que imponen al resto de las naciones. Para jugar todos con la misma baraja, digamos. ¿Cómo? Para jugar todos con la misma baraja, con las mismas reglas y con la... Efectivamente, porque dicen, no, señores, nosotros no necesitamos esclavos, necesitamos gente que compre cosas. Consumidores. Entonces, con los cañones de la Royal Navy incluso crean el West Africa Squadron, que es una flotilla de barcos que se dedican a perseguir a los negreros, que son los grandes enemigos históricos reales de este señor. Por eso esto también es una novela, si os gusta el mar, es una novela de guerreros y persecuciones y barcos y abordajes, cosas de estas. Entonces es interesante comprender que estos cambios vienen motivados por un perfeccionamiento del sistema. Por eso vuelvo a tu pregunta y al comentario del compañero aquel. Yo creo como lo que decía Lavoisier de la energía, la esclavitud ni se destruye ni desaparece, solo se transforma. O sea, nunca ha dejado de haber esclavos, solo se ha transformado. Insisto, para mí la precariedad, o sea, que vivamos en un país donde haya personas, muchas personas que todos conocemos, que encadenan un contrato temporal con otros, trabajadores pobres, que es una cosa que se ve desde la posguerra, en el sentido de que trabajar y que no te llegue, matarte a trabajar y que no te llegue, eso tiene mucho que ver con una forma de neoesclavitud. Entonces, bueno, yo creo que es una de las cosas también que, como decía Raúl, el conocimiento de la historia nos tiene que servir, eso tan manido de para no repetirlo. Bueno, yo creo que la historia es dialéctica, es avance y retroceso y es lucha permanente. Pero sí nos tiene que servir para poner las cosas en perspectiva y para entender que ciertas tomaduras de pelo, ciertas estafas sociales, vienen de donde vienen. Y las defienden los hijos, los nietos de los que antes defendían otras atrocidades. Entonces hay que articular siempre un discurso frente a esta gente, ¿no? A ti no te pasa a veces cuando... Yo no tengo televisión en casa, tengo televisión, adiós, gracias, pero me busco la vida para enterarme de lo que pasa. ¿No te pasa a veces cuando ves el panorama... Raúl, ponte el micro que no se puede. El panorama sociopolítico del país en el que vivo, al cual yo adoro, pero claro, hay cosas que me llaman mucho la atención. ¿No te pasa cuando escuchas a determinados personajes hacer afirmaciones históricas con una falta de rigor absoluto, una falta de prudencia, de todo? Para mí la historia es eso, es decir, el conocimiento es lo que te hace, es lo que hablaba al principio, ¿no? ¿Para qué vale los libros de historia? ¿Para qué vale Mongo Blanco, no?
para tener el argumentario suficiente para poder descifrar exactamente quién me está mintiendo y quién no me está mintiendo. Claro, Me crea absoluto sonrojo cuando escucho determinados personajes, y aquí no hago distingos, de todos los palos políticos, de todo lo que tú quieras, y son auténticas barbaridades, y que la gente compra ese discurso. Bueno, ¿No? O compra ese discurso. pero y eso es el gran creador de la propaganda, Sí. o sea, el creador de la publicidad moderna, el que hace que compremos cosas en Zara, es Goebbels. Es el inventó todos los mecanismos de la propaganda que luego se aplican a la publicidad. Y el primero de Goebbels es lo de repite una mentira 1000 veces y pasará a ser una verdad. Tú pones la televisión y salen señores diciendo auténticas barbaridades históricas. Hay una cosa que tiene mucho que ver con lo que hablaba también el señor sobre la historia, y aquí hay un profesional de la historia, uno de verdad, no como yo. Hay que oír de una cosa que se llama el presentismo. ¿Qué es el presentismo histórico? El presentismo es contar la historia para ahormarla, deformarla y utilizarla para sustentar lo que tú quieres vender en el día de hoy, tu ideología, lo que sea. Eso eso deriva siempre en unas visiones mitológicas de la historia. Yo creo que la historia no es ni buena ni mala. Tan malo es quien denosta por sistema nuestra historia como quien la ensalza. La historia no es ni buena, ni gloriosa, ni terrible. La historia es la historia. Lo que hay que hacer es documentarla, crear el mayor número, el corpus documental y explicativo más sólido posible y exponerlo, y hay cada uno que saque las conclusiones que tenga que sacar. Nosotros venimos de una historia, no sé, yo cuando era chaval y empecé en la universidad, pues tenías que leer mucho de la historia de nuestro país, de hispanistas, que es una cosa que solo existe en España. O sea, no existen los francesistas ni los italianistas. O sea, somos el único país de Europa que tiene una serie de señores que, como aquí nadie podía hacer historia de verdad, pues se dedicaban a escribir sobre España. Los hispanistas, ¿no? Muy buenos, ¿no? Y grandes, me veo muy grandes. Y entonces somos herederos de una historia. Este libro es un poco una rebelión contra eso también, una historia muy mitológica, muy esta cosa de. Me hace mucha gracia esto, por ejemplo, la conquista de México. Resulta que nosotros, a diferencia de los malvados anglosajones, hijos de la pérfida Albión, que mataron a todos los indios, nosotros llegamos allí y poco menos que porque éramos unos tíos muy cachondos y muy calentones, nos mezclamos alegremente con todos y dimos lugar al mestizaje. Bueno, pues eso no es así. Vamos a ver, no hicimos eso porque fuéramos más calientes o mejores personas que los anglosajones. Es una cosa que se entiende desde la demografía básica. Las colonizaciones en Norteamérica de los anglosajones se enfrentan, ellos cuando llegan allí lo que encuentran son tribus neolíticas, tribus de cazadores recolectores, sin ninguna estructura de gobierno, sin ninguna estructura de poder sólida, sin ejércitos, sin religión. Son tribus a las cuales no sienten la menor necesidad de integrarse con ellas y barren. Cuando Cortés en México, Perú y Almagro en Pizarro llegan allí, lo que se encuentran son estados. O sea, Tenochtitlán tenía más población que Sevilla, que Londres y que París en ese momento. Se encuentran ejércitos, estructuras administrativas sólidas, una cultura desarrollada, a la que se acaban desplazando. Pero esa es la explicación del mestizaje. Imaginaros 1521, Cortés ya conquistó Tenochtitlán, se gira alrededor y ve que son 600 tipos rodeados de 1,5 millones de mexicas. ¿Qué solución tienes? Pues casarte con la hija de Moctezuma, casar a todos tus capitanes con las hijas de los otros barandas, empezar a tener hijos como locos y crear una nueva élite de gobierno. Eso no es porque nosotros somos mejores que los británicos, es porque ellos necesitaron hacer esto. Tampoco somos otro ejemplo por el otro lado. Los españoles llegaron allí, el genocidio, porque las enfermedades, porque las pestes que mataron a millones las llevaron. Bueno, efectivamente, eso fue así. Hubo unas epidemias de viruela, sobre todo, y sarampión, que mataron, una mortandad terrible, pero no era un designio de los conquistadores, o sea, no era un plan premeditado. Eso viene de algo tan sencillo como que todas las cepas de estos virus vienen del ganado.
Y los españoles, como toda la población europea, llevaban siglos conviviendo con el ganado. El que tenía un cerdo dormía con el cerdo, porque el cerdo valía mucho. Dormían los niños, el otro, el cerdo y la vaca, y dormían todos juntos. Con lo cual, las poblaciones europeas desarrollaron una serie de anticuerpos y se fueron haciendo fuertes respecto a estos tres virus. En las culturas precolombinas no existía la ganadería. Fueron los europeos los que llevaron allí las cabras, las ovejas, los cerdos, los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando llegan estas cepas allí, los nativos no tenían ningún tipo de anticuerpo para hacerle frente. Eso es historia. Y lo demás son cuentitos. Lo demás son... Quiero decir, creo que es interesante y permite escapar de estas deformaciones, de estos nacionalismos. En el fondo, tú cuando... detrás de ensalzar irracionalmente cualquier episodio histórico hay una pulsión nacionalista. Es decir, yo soy mejor que tú. Los de mi pueblo somos mejor que los de tu pueblo. Los de mi bandera somos mejores que los de la otra bandera. Esa es la única explicación de estas glorias históricas. Y, por supuesto, el que se dedica a denostar sistemáticamente todos los episodios históricos de un pueblo es un antinacionalista. O sea, es un señor pero antinacionalista porque seguramente es partidario de otro nacionalismo, ¿no? Entonces, creo que la historia no debe ser eso. La historia no es hacer banderías o intentar sustentar con episodios, interpretaciones mitológicas del pasado tus ideas actuales, ¿no? La historia es documentar, es datar, es explicar, es recopilar y montar eso de la manera más inteligible posible y exponerlo, ¿no? Así debería ser. Así debería ser. Para que luego no pase lo que pasa por ahí, ¿no? Efectivamente. Cuando hablan del CID, por ejemplo, Bueno, ahora, mira, yo acabo de terminar CID, ¿no? Acabo de terminar una serie sobre el CID, que yo creo que no le va a gustar a Abascal. Pero bueno, no, a ver, lo que pasa es que es una serie que arranca con el CID, la estrenaremos este año. Que entra. No este año, este año. Es una serie que arranca con el CID de muy joven, digamos, las mocedades del CID, la idea es ir a muy bien, pues, hacer hasta que se muera el CID. Pero claro, es una serie que dentro de que es una serie de acción y de tal, pero bueno, está bien documentada. Entonces, claro, pues tú cuentas la verdad del Cid. Es que el Cid era un mercenario. O sea, era un señor que no tenía ninguna pulsión religiosa de ningún tipo y lo mismo se alquilaba a árabes que a cristianos y apoyaba al rey árabe de Zaragoza contra los cristianos. Y o sea, era un tipo que iba con una mesnada, debía ser un señor, pues un animal importante, y el tipo, pues bueno, pues era muy bueno lo suyo, que era matar gente, entonces este tipo pues, le pagaban muy bien, y se alquilaba, y lo sabía hacer muy bien. Entonces lo hacía muy bien. Entonces estas cosas, la reconquista, yo me acuerdo, en la Universidad de la Autónoma, en el primer año yo tuve una asignatura que era fascinante, que se llamaba historiografía comparada, que básicamente consistía en ver un mismo hecho histórico a través de dos fuentes distintas. Entonces, el ejemplo del libro era la batalla de Covadonga. Claro, que resulta que tú tienes los registros de los cristianos, y los Pelayos, no sé qué, y ahí empieza la reconquista, y esto fue un batallón increíble, y luego tienes unos registros que corresponden al califato de Córdoba, que por la fecha en la que son y tal, pues, y la versión de los árabes de lo que podría haber sido por fecha, que coincidiera, es que iban unos señores a caballo, de una avanzadilla, iban unos 20, se metieron por un sitio que hacía un frío del carajo, les llovía mucho, y allá a lo alto aparecieron unos señores que gritaban y les tiraban piedras. Sí, como que tenían cogido los barlos del pueblo. Claro, y entonces hicieron así, dijo, joder, qué frío, venga, vámonos para Córdoba. Quiero decir, Así. dudemos siempre mucho de la exaltación nacionalista de la historia, porque siempre tiene un fin, y ese fin es el de cualquier nacionalismo, es decir, somos mejores que vosotros, o somos mejores que ellos, y eso está claro.